De eso yo quiero que empecemos a hablar esta mañana con nuestro colaborador periodístico Edwin Cabello, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Edwin, buenos días, bienvenido aquí a Digital TV Go. Muy buenos días, Luis Alfonso. Bueno, como bien mencionas, anoche ha sido larga, una maratónica exposición, ¿no?, y debate en el Congreso de la República, donde al final se dio lo que estábamos comentando días anteriores, ¿no?, que no habían los votos para negarle la confianza al gabinete Torres. Al final nos damos cuenta también que se puede decir a último momento, entre llamadas telefónicas y un poco de desesperación, hay congresistas que cambiaron su voto a último minuto, ¿no? Eso a mí en serio me ha dejado una especie de mal sabor. ¿Por qué? Porque creo que este gabinete, a pesar de todos los cuestionamientos, es el cuarto del gobierno de Pedro Castillo. Pero el trabajo, una de las principales funciones que tiene el Congreso, y si vamos a hablar de equilibrio de poderes, es precisamente el control político, la fiscalización, y no lo están cumpliendo. Pasar por agua tibia, todo esto, en serio, es una cosa muy seria. A mí ya el Congreso prácticamente se está poniendo en una posición de un poco permitirle todo a este gobierno. Y eso creo que es un error grave que terminará afectando a los propios congresistas con el tiempo, ¿no? Sí, si te parece, Edwin, para que la opinión pública, nuestra audiencia pueda entenderlo mejor, yo voy a resumir lo que fue la votación del Parlamento en torno al voto de investidura. 64 votos de los congresistas a favor de este gabinete, 58 en contra y 2 abstenciones. Me gustaría, más bien, si se quiere, desmenuzar un poco esto para que nuestra audiencia entienda cómo es que se han comportado las fuerzas políticas. Los únicos de los que teníamos certeza de cómo iban a votar eran los del grupo de Fuerza Popular, los de Keiko Fujimori, que dijeron que en ningún caso iban a otorgar la confianza al gabinete. Lo mismo con la gente del partido de Porqui, de Rafael López Aliaga. Pero en el resto, Acción Popular, Podemos, había incertidumbre, no se sabía con claridad finalmente qué iba a pasar, Alianza para el Progreso. Cuéntanos o explícale a nuestra audiencia por qué estas negociaciones que se han llevado a cabo toda la semana han culminado con un triunfo político, ¿no?, de parte del señor Pedro Castillo. Bueno, yo creo que para comenzar hay una o dos personas en el entorno de Palacio de Gobierno que tienen muñeca, buen manejo y buenos contactos en el Congreso, ¿no?, para poder convencer, y también qué se les ha ofrecido, porque cambiar el voto, ¿no?, implica un ofrecimiento, una negociación con el congresista o con la congresista. Sabemos que el MEF durante mucho tiempo estaba aguantando proyectos, ¿no? Y la realidad es que en estas situaciones se ofrece invertir en las distintas regiones que quieran los congresistas, ¿no? Es así como se trabaja, no es que se le ofrece un fajo de dinero, no. Las negociaciones no son así. Si no, le dicen al congresista, mira, apóyanos y vas a tener tal obra en tu región. De alguna forma el congresista lo piensa 2 veces, ¿no? Y termina aceptando ese ofrecimiento que tendría que ser normal, es decir, no tendría que estar condicionado bajo un voto, porque es parte del trabajo del Ejecutivo, pero lamentablemente acá lo usan para chantajear, se puede decir, ¿no? A mí me apena bastante, Luis Alfonso, esta situación, en serio, porque, repito, el Congreso está perdiendo una de sus grandes facultades, el control político y la fiscalización. Ahora, yo te quería proponer una reflexión en torno al modelo, es decir, al sistema constitucional. Yo hace un tiempo dictaba un curso en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la UPC, conjuntamente con el jurista José Luis Sardón de Taboada, y hablábamos mucho en el curso acerca de este problema de arquitectura constitucional, en donde si uno revisa la historia de nuestra República, cada vez que el presidente no ha tenido mayoría en el Congreso, no ha podido culminar su mandato, es decir, se ha producido una interrupción de su mandato porque no ha logrado, ¿no?, tener con el Parlamento una relación colaborativa. Cuando uno no tiene la mayoría, la tiene que construir, consensuar, tú has dicho negociar. En esta ocasión
el presidente ha estado en varias ocasiones al borde, ¿no?, de una vacancia. Es decir, repetir el escenario de PPK o del señor Martín Vizcarra es algo que los parlamentarios se lo han pensado 2 veces, ¿no?, para dar este voto de confianza. ¿Qué piensas tú un poco de lo que está detrás? ¿El sistema político en el Perú tiene un problema o te parece que está funcionando, ¿no?, como debe? Bueno, sin duda hay indicios de que claramente existe un problema grave, ¿no? Que no es superficial, digamos, sino es bastante interno. Y lo que he escuchado, parece mentira, pero así también hablan los congresistas, es que ellos han invertido para 5 años. Es decir, no piensan dejar el Congreso al año, a los 2 años. ¿Entiendes? Entonces uno se pregunta ahí, los congresistas que son elegidos con el voto popular. Tú dices que ellos están esperando el retorno de su inversión. Exacto, tal cual, ¿no? Tal cual, porque no piensan en el país, ellos piensan en su bolsillo. Y esto es una muestra clara que a pesar de existir todos los indicios contra este gobierno, le han dado la confianza a un cuarto gabinete, ¿no? Ahora, ¿no crees, Edwin? Yo quería poner énfasis en una situación que la mencionamos ayer tangencialmente y es en el rol de los líderes opositores. Esto es, la reaparición, el reentré en escena de figuras como Mauricio Mulder, el propio Jorge del Castillo, digamos, gente que no goza pues de mucha simpatía popular ya, o sea, que están muy identificadas con la vieja manera de hacer política en el Perú, que parece ser, no es muy popular, no tiene mucho respaldo, sino por algunos medios de comunicación únicamente. ¿Tú qué piensas? Claro, no, eso está clarísimo, ¿no? Eso está clarísimo. Pero esa expresión en las calles de mucha gente que ha sido encabezada esta marcha por distintos colores políticos, ¿no? Al final ha sido para la vacancia, ¿no? Hay que ordenarnos un poco también. Lo otro, lo que ha pasado anoche, ha sido especialmente para tratar el tema del gabinete, que no tiene nada que ver con el tema presidencial. Entonces, los congresistas saben muy bien el rol que tienen que cumplir en el Congreso. No lo están haciendo. Yo voy a eso. O sea, tenemos que darnos cuenta que los congresistas están trabajando para ellos, no están trabajando para el país. ¿Okay? No. Pero ¿tú crees que el descrédito de los congresistas es tan grande como el que ha tenido el gobierno en esta primera fase? O sea, ¿tan igualados hacia abajo están? Si haces un balance general, sí. O sea, si te pones a pensar en eso, sí. ¿Por qué? Porque, bueno, los proyectos de ley, por ejemplo, ¿cuántos proyectos de ley hasta esta fecha existen en el Congreso que han sido aprobados, ¿no? O sea, creo que mis dedos de la mano son demasiados. No llega a eso. Entonces, también hay un mea culpa, errores por parte del propio Congreso de la República, ¿no? Están dedicados a enfrentarse, a provocar, a pelear, pero por otro lado, a la hora de alguna forma solucionar estos temas y poner un claro mensaje, terminan doblegándose y continuando con esto, porque si el gabinete continúa, ¿no? Este gabinete va a continuar, no sé cuánto tiempo más, se va a seguir con lo mismo. O sea, ahora, yo te pregunto, ¿qué pasa, Edwin, ahora, digamos, que ya se discutió la confianza, que ya la obtuvo el gobierno, ergo, el presidente, con las mociones de vacancia? Digamos, difícil que puedan prosperar luego de haberse obtenido estos votos, o digamos, no se entiende cómo podría prosperar ahora una vacancia si es que el gobierno acaba de tener esta victoria, o es una victoria pírrica. Si las cosas continúan así, difícil que prospere la vacancia, ¿ok? Pero si aparece algo bastante grave que implica al presidente, yo creo que podría darse la vacancia. Pero lo decía ayer, me sorprende bastante que desde Palacio tengan una seguridad que ellos se van a quedar. Es decir, ya me parece esto extraño, porque de repente confían mucho en sí mismos y en sus operadores políticos que saben, en efecto, negociar con un número suficiente de congresistas que les aseguran esta seguridad que les permite vivir en paz.
Claro, pero esos operadores políticos, como bien mencionas, son los que encabezan las negociaciones, ¿no? Y esas cosas que pueden traer, tenemos a los niños, por ejemplo, ¿no? Que al final son gente de Acción Popular. ¿Qué otros grupos más se estarán formando con esas características, ¿no? Que la finalidad, repito, es beneficiarse con obras en sus regiones, ¿no? Y qué porcentaje también habrá gente que gana de esas obras, ¿no? Ahora, yo te pediría más bien evaluar un poquito ahora, a la luz de estos resultados en la votación, ¿no? ¿Qué rol le toca jugar en adelante a los partidos de la máxima oposición? Esto es, hay roles que se juegan en una democracia, ¿no? El que está en el gobierno quiere hacer las cosas muy bien, o la debería querer hacer. Los de la oposición están llamados ahí a fiscalizar, ¿no? Y a advertir cuando no hace las cosas bien. Construir es más difícil que destruir, ¿no? En temas periodísticos también, digamos, promover una idea es más complicado que destruir a una figura. El gobierno ahora que ha tenido esta victoria, repito, ¿no? Instantánea, difícil, por pocos votos, pero la ha obtenido, ¿qué le debería corresponder en adelante para ya no solo sobrevivir, que es un poco lo que le ha venido pasando, sino para poder diferenciarse de los gobiernos pasados y poder, digamos, seguir adelante y culminar el presidente su mandato? ¿Qué tendría que hacer? Hernando de Soto dijo convocar a gente honesta, convocar a gente proba, no cambiar la Constitución, no promover la constituyente. ¿Qué más? Bueno, sin duda, de Soto tiene razón en que basta de poner gente que no tiene un perfil, gente que no tenga denuncias, por favor, porque lo que hemos visto es una secuela de personajes, ¿no? Denunciados. Parece que hay que ser prontuariado para ser parte del gobierno, ¿no? ¿Dónde los buscan? Hay gente que bromea, ¿no? ¿De dónde los sacan? ¿De algún penal? No, pero basta de eso, ¿no? Basta de eso. Pero lo otro es que también el gobierno debe dar muestras claras que viene trabajando a nivel nacional, o sea, no solamente haciendo obras, es decir, lo que se conoce como cemento, sino políticas públicas que beneficien al país. Mira, en el sector educación, ¿cómo puede ser posible que hemos tenido 2 años de pandemia y no hayan pasado ni la escoba en los colegios? Recién cuando se dan cuenta que van a empezar las clases, se ponen a tratar de solucionar, darle una pintadita, un retoque. Y eso que tenemos un presidente que es profesor, ¿no? Que sabe el sector de educación. ¿Por qué no se dio cuenta de eso? En el tema de salud, seguimos con el tema de que en muchas instituciones de salud no funcionan las máquinas. Es decir, para sacarte una radiografía, un examen especial, esas máquinas no funcionan. Y eso viene siendo denunciado no de ahora, es permanente. Entonces hay que romper también esas mafias. El otro tema, ¿cuál es la relación? Que sea claro el presidente con las empresas extranjeras, porque hay una fuga de capital, como tú bien conoces, por el propio miedo, ¿no? Ellos revisan que este tipo de, digamos, gobiernos en otros países han terminado mal, entonces evalúan y al final no buscan invertir. Es decir, el presidente tiene que dar una seguridad para la inversión extranjera y no da muestra de ello. Hemos tenido una premier que de alguna forma induce a incendiar, ¿no? A destruir empresas mineras, ¿no? Entonces, así no vamos a ir a ningún lado. Es verdad. Ahora, ha habido algo que ha llamado la atención, se ha perdido un poco por el tema de la votación del Congreso, pero el día de ayer en la cadena Exitosa, el periodista Nicolás Lucar también salió furibundo a denunciar un maltrato permanente de parte de un canal de televisión. Tenemos las imágenes que en un rato quiero que las comentemos un poquito porque dan cuenta, ¿no?, de algo que debe estar también proscrito, creo yo, en los medios de comunicación, que son los mensajes de odio. Es decir, creo que en el Perú se está legislando o se va a tener que legislar o mejorar la legislación en una serie de temas. Yo hace un tiempo, y creo que lo recuerdas tú bien, como abogado tuve que ver el caso de este dron de América Televisión que invadió la propiedad privada del exalcalde metropolitano Ricardo Belmont y grabó, ¿no?, a su familia, lo grabó a él y luego propaló imágenes en televisión. Sin ningún tipo de sanción de parte
los que violaron sus derechos. Y bueno, el caso fue un escándalo, al final la Sociedad de Radio y Televisión se pronunció. Digamos, hay temas, esas y las de los discursos de odio, que en el Perú quizá por primera vez se vayan a tener que llevar a los tribunales. Parece que así va a ser. No sé si tú viste al Nicolás Lúcar. Sí, claro, escuché, ¿no? Estaba enfurecido porque lo estaban relacionando con el tema de los 18 millones de la PCM, ¿no? Pero hay una cosa, esto no es nuevo, para comenzar, ¿no? Esto no es nuevo, esto ha sucedido siempre. Ahora, en el caso específico de Exitosa, voy a hablar en general, yo creo que Exitosa es pro gobierno, ¿no? Es pro gobierno y eso es uno de sus errores. Hay que decir, o sea, yo no tengo ningún problema de mencionar esto porque me doy cuenta cómo cambia, cómo gira, ¿no? Esa supuesta entrevista es una vergüenza, esa visita de Lúcar a Palacio de Gobierno, eso no es una entrevista, pues, ¿no? Es un paseo por Palacio, ¿no? Pero casi un publireportaje, dirías tú, ¿califica de publireportaje? Sí, claro, o sea, es casi un publireportaje, ¿no? Ahora, ¿cómo habrán arreglado ahí? Que es otro tema. Pero no es gratuito las críticas o los cuestionamientos exitosos en general, ¿no? Es decir, ellos deciden al final en qué lado quieren estar, pero el papel de un medio de comunicación es siempre, repito, cuestionar el poder, ¿no? Así sea el poder estatal o de alguna entidad privada. Entonces, así es. Lo que vemos es claramente que están tratando de ganar algo estando del lado del gobierno, ¿no? Como otros medios no buscan nada, por ejemplo, ¿no? Hay medios también que son bastante críticos y como bien lo ha señalado en otros programas, que un poco distorsionan ya, no informan, sino difaman. Ese es otro tema, ¿no? Yo quería proponerte tu misión, o la misión del equipo que tú lideras en Lima Gris, es investigar con seriedad, a profundidad, poner luz, como decíamos ayer, ahí donde hay oscuridad. El otro día reflexionamos acá con el equipo de Digital y decíamos, nuestra misión es hacer el bien, no es hacer el mal. Nosotros tenemos que caracterizarnos y diferenciarnos por promover, ¿no?, las ideas de la prosperidad, las ideas que traigan al Perú el desarrollo, ¿no? Y sobre todo hacer el bien, lo que significa necesariamente combatir el mal. Es decir, el gran problema que se da muchas veces es que los que levantan las banderas del bien a veces no se atreven a combatir a los que hacen cosas realmente malas. Y el reto está ahí, en poder, como en el caso de los que hacen investigación, como Lima Gris, investigar sobre todo los casos más delicados, sobre todo a los que no quieren que se investigue. Te pido una reflexión en torno al rol que hoy, más que nunca, los medios independientes, los medios digitales, tienen que hacer frente a un modelo en donde la publicidad estatal, ¿no?, ha servido para comprar voluntades, líneas editoriales, en fin, de todo. Sí, yo creo que años anteriores había, digamos, una manera conjunta que los medios de comunicación estaban en manos de los empresarios, ¿ok? Ahora, con el tema del internet y todo se ha digitalizado, los medios de comunicación están en manos de periodistas. Y de alguna forma ahí se ve la diferencia, ¿no? Porque un periodista lo que va a buscar siempre es, como bien mencionas, comunicar, investigar y llegar a la verdad, ¿no? Ahí yo creo que el trabajo de un periodista es combatir un poco y luchar contra este tipo de enfermedad que es la corrupción. Entonces, si poco a poco nos vamos sumando, hay un bloque más nutrido de gente, de periodistas que manejan medios de comunicación independientes, esto da de alguna forma, se abre una puerta interesante para continuar haciendo respetar ese trabajo. Lamentablemente hay canales de televisión, grandes medios de comunicación que están en manos de empresarios, y a los empresarios lo único que les va a interesar es ganar dinero. Hay que tenerlo claro eso. Y una denuncia jamás, si implica a alguno de sus socios, a alguno de sus amigos, verá la luz. O sea, es así. Es verdad. Esa libertad, con esto terminó. Esa libertad de la que tanto hablan en estos grandes medios de comunicación, termina en el escritorio del editor. Porque el editor al final decide, ¿sabes qué? Esto no sale. Yo he sido testigo muchas veces de esto. Cuando le prepara un gran informe y le llega a la mesa del editor, el editor dice, no, esto no va. O sea, ¿de qué libertad de expresión
podemos estar hablando si dentro de un mismo medio de comunicación eliminan investigaciones importantes? Ok. Oye, tenemos aquí, no podemos transmitir en este momento lo que dijo Lúcar ayer, pero fue una manifestación más de alguien que está muy fastidiado por el accionar de medios que creo todos los medios, los tradicionales, los digitales, ¿no? Tenemos que aprender a respetarnos unos con otros, ¿no? Y a respetar las reglas, ¿no? Del respeto, ¿no? Hay códigos que no se pueden violar. Yo siempre digo, ¿no? Hasta en la guerra, ¿no? Hasta en la guerra hay reglas, ¿no? Acá en el Perú parece que nos hemos olvidado que incluso para discutir, para pelear, hay reglas y uno tiene pues que respetar estas reglas, a menos que quiera pues desencadenar ¿no? algo que ya no es una guerra, que es algo todavía peor. ¿Tú qué piensas? Sí, prácticamente ya esto parece un enfrentamiento de dos bandos, ¿no? ¿No? Y que la convierte muchas veces en una especie de guerra. Pero es parte de nuestro trabajo. Y no olvidemos el otro lado, Luis Alfonso, que es algo importante que tú también hace un momento lo mencionaste, ¿no? Los periodistas que investigamos no solamente recibimos ataques de otros medios de comunicación o de empresarios, también está el tema judicial, es decir, tenemos que enfrentar una gran carga de denuncias, ¿no? Porque obviamente a un político, a una empresa privada o una institución no le gusta lo que uno dice, es decir, claro, ya comienza un ataque judicial, que es el otro tema que la gente muchas veces no conoce y que nosotros tenemos que enfrentarlo. Pero por eso, en el caso, por lo menos yo he visto muchos de los estudios o las investigaciones, tú antes de publicar tienes que corroborar, hay una serie de protocolos periodísticos que hay que seguir para poder poner una investigación, ¿no? En una web, en un programa de televisión, porque de lo contrario se convierte, ¿no? en una herramienta de difamación, cuando de lo que se trata es más bien de que el periodismo pueda hacer bien su trabajo. Ahí está, creo, la gran diferencia. Los portales de investigación hoy han suplido, han logrado cubrir ese espacio que abandonaron los viejos medios que antes hacían las grandes investigaciones en el Perú. Ahí está, yo creo, el gran reto de instituciones, ¿no? Que hoy son mucho más confiables por parte de la ciudadanía. Ahora, te pediría, Edwin, en estos últimos minutos más bien, explicar un poco desde tu punto de vista y la de tus colaboradores, ¿qué crees que pase con estas investigaciones que están en curso en el Ministerio Público y que involucran a algunos exfuncionarios del gobierno? Porque, repito, ya ellos han sido apartados. Bruno Pacheco ya no está en el gobierno, ¿no? Karelim tiene una serie de restricciones a la libertad. ¿Qué crees que va a ocurrir con este tema? ¿Se va a poder encapsular y manejar en el terreno judicial, o tú crees que va a tener un impacto que va a terminar afectando, ¿no? a otros actores del gobierno? Y de la oposición, y de los niños, y del Parlamento, porque por lo visto el tráfico de influencias que se podía estar dando llegaba no solamente al Poder Ejecutivo, sino también a sectores del Congreso de la República. Claro, acá sin duda va a ser importante lo que hagan en adelante el propio Congreso de la República, y en especial algunas bancadas, ¿no? Porque sabemos que otras bancadas no quieren saber nada con el tema, más bien quieren ocultarlo o meterlo bajo el tapete. Pero la presión, repito, el Congreso de la República o las bancadas tienen que cumplir su rol de fiscalización, ¿no? El control político, para eso están, y se están olvidando de eso, que la gente entienda que no es que el Congreso o algunas bancadas ataquen al gobierno, no, sino que es parte de su trabajo, Nosotros los elegimos, es una especie de puente, ellos son el puente para que le llamen la atención, para decirlo de una forma más sencilla, al presidente o a sus ministros. Entonces, desconfío, y mucha gente, y en la población ya hay una desconfianza que va dirigido al Ministerio Público. ¿Por qué? Con todo lo que se está sabiendo, intentan, como bien dices, encapsular esto. Por otro lado, el trabajo que se haga en la Comisión de Fiscalización también va a ser súper importante. Y sin duda, yo creo que marcaría un antes y un después la presencia o la aparición de nuevos colaboradores eficaces, ¿no?
Eso también, y esperemos que otros medios también sigan investigando y sigan apareciendo más cosas, ¿no? Yo le he dicho, yo tengo mis dudas claras en este tema respecto al presidente de la República. Van a aparecer más cosas, pero que no quede, digamos, una investigación a medias. Y eso es lo que se está pretendiendo, olvidar el hecho de que la fiscal de la Nación haya mencionado que no va a investigar al presidente de la República, ya es grave, y por eso también ya tiene una denuncia, ¿no? El trabajo al final, Luis Alfonso, de todos los medios de comunicación es investigar, denunciar y permanentemente estar de alguna forma vigilantes con lo que suceda, ¿no? Porque lo que se haga en el Ejecutivo va a afectar y va a tener un impacto positivo o negativo hacia el país. Eso está claro. Creo que lo que mortifica a la gente, al ser humano, es la impunidad. Es decir, luego de ver, ¿no?, a gente involucrada en estos actos, ¿no?, presuntamente de corrupción, y luego de llevados a cabo los procesos que corresponden, porque yo tengo formación y de formación profesional, en el sentido que yo sí creo en la presunción de inocencia, en que uno tiene que poder tener el debido proceso, y el fuero judicial es el que debe determinar si hay una responsabilidad o no para calificar a una persona como un delincuente, ¿no? Yo creo que lo que más mortifica es la impunidad, es decir, que pase un tiempo, que pese a que haya habido una sanción penal, luego, ¿no?, la gente, ¿no?, ve a estos que cometieron fechorías, ¿no?, paseando por las calles, ¿no?, a los colaboradores eficaces que fueron delincuentes, ¿no?, con impunidad, es decir, sin haber cumplido un solo día de sanción penal. Eso es un poco lo que genera indignación ciudadana, ¿no?, que la gente robe, ¿no?, que luego se acojan a la colaboración eficaz y que luego terminen, ¿no?, con sus vidas como si nada hubiese ocurrido, que no haya sanción, la impunidad. No sé qué crees tú. No, clarísimo, eso molesta mucho. Y a mí también tengo esta sensación que el gobierno de Castillo se parece un poco a lo que sucedía en los primeros años de Alberto Fujimori, ¿no? No quiero comparar, sino se parece en el sentido del apoyo del Parlamento. Quiero ser claro, en el sentido del apoyo del Parlamento, y cómo ese gobierno del Fujimorato fue poco a poco copando el Parlamento, ¿no? Hay que estar atentos en eso, pero sin duda la impunidad es una cosa que nos molesta a todos, ¿no? Es decir, a pesar de que se le ha encontrado tal cosa, hay indicios de tal cosa, hay muestras claras, documentación, videos, audios, etcétera, y no se le haga nada, o siga libre, ¿no?, sonriendo y saludando. Bueno, eso no solamente molesta, digamos, a un sector de la prensa, sino molesta a cualquier ciudadano que se respete, ¿no? Es correcto. No, Edwin, muy interesante siempre conversar contigo. Quizá mañana tengamos un panorama aún más claro de lo que va a ocurrir en los próximos días a nivel político local, y trataremos también de abordar la problemática, repito, que hemos dejado en un segundo plano por atender, ¿no?, la realidad local inmediata, que es lo del Congreso de la República. Muchas gracias, Edwin. Estamos en contacto y a lo largo del día seguiremos, pues, tanto ustedes en Lima Gris, nosotros en Digital TV Go, informando al mundo sobre lo que ocurre en esta parte, ¿no?, del planeta. Muchas gracias una vez más. Gracias a ti, Luis Alfonso. Saludos. Bien, amigos, ha sido Edwin Cabello, él es el director de este portal muy reconocido que es Lima Gris, que hacen investigaciones a profundidad y que ha hecho en los últimos tiempos quizá los destapes periodísticos que han traído consecuencias importantes a nivel político. Yo les recordaba el otro día el caso de Richard Swing, que trajo abajo al gobierno de Martín Vizcarra. Fue una investigación nada menos que de Lima Gris, con lo cual tenemos un aliado periodístico de primer nivel. Yo quiero agradecer por todos los mensajes de nuestra audiencia, felicitar al equipo, a Roger Quispe, que fue quien ingenió, que propuso tener mañanas informativas con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa, luego nosotros acá de Digital TV Go, y luego a continuación viene Marcos y Fuentes con La Encerrona. Yo creo que son 3 programas que van a ayudarlos a ustedes a entender mejor qué es lo que está pasando hoy en día en nuestro entorno, en el que, repito, nuestra misión desde Digital, desde Fuego, es hacer el bien
hacer el bien significa necesariamente combatir el mal. Así es que tenemos en ustedes a nuestros principales aliados. Muchas gracias una vez más por estar con nosotros. Yo me voy despidiendo. Les recuerdo que pueden bajar su aplicativo en nuestra página web, fuegotvlima.pe. Ahí está el enlace para que bajen el aplicativo para iPhone, y nos pueden buscar también en las redes sociales de Fuego TV y de Digital TV Go. Bien, yo me despido entonces y como repito, este programa se emite en doble horario, a las 8 de la mañana en cadena, ¿no? En Fuego, en Best Cable y en una serie de otras empresas de televisión por cable, y a las 8 de la noche van los tres programas, el de Rosa María Palacios, este de Digital TV Go y La Encerrona. Los tres van en doble horario, desde las 8 de la mañana y desde las 8 de la noche en corrido. Bien, muchas gracias una vez más, les deseamos que tengan pues una feliz jornada. Nos reencontramos.